cómo Elías era un hombre activo en la vida ministerial. El texto bíblico nos muestra cómo Elías era un hombre que Dios usaba. El texto bíblico nos describe a un Elías muy dinámico, hermanos. Y de pronto Elías es el reflejo de muchos de nosotros. Personas muy activas en el trabajo de Dios, muy activas en la vida de la iglesia. Gente, hermanos, intrépida, que ya los ves por un lado y los ves por otro. Los ves desarrollando un liderazgo, generando o produciendo dentro de la vida cristiana. Pero así era Elías. Y quiero que vea el versículo 30, los que tienen su Biblia abierta. Dice en el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Ahí lo encontró? Estoy en el contexto del pasaje que voy a usar como base. Dice: acercaos a mí. Y luego dice: y arregló. Voy a leer nada más los verbos que están conjugados. Acercaos a mí. Dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31 dice: y tomando Elías 12 piedras. El 32 dice: edificó con las piedras un altar. Después hizo una zanja alrededor del altar. El 33 dice: preparó luego, ¿qué dice ahí? La leña y cortó el buey. Luego me paso al 36, dice: y se acercó el profeta Elías y dijo: Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y entonces yo observo en este pasaje a un hombre muy activo. Encuentro a un hombre que vive en la fe, encuentro a un hombre que cree en Dios, encuentro a un hombre, hermanos, que era respaldado por Dios en las actividades que él realizaba. La Biblia dice que convocó al pueblo, la Biblia dice que intercedió, la Biblia dice que edificó el altar o restauró el altar que estaba destruido. El altar es importante en cualquier lugar porque altar significa encuentro con Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces para ellos el altar estaba destruido. Dice la escritura que Elías entonces lo que hizo fue restaurar el altar. Y eso era algo importantísimo para el pueblo de Israel. Luego convocó para que se ofrecieran sacrificios a Jehová en el altar que él había restaurado. Vemos a un Elías activo. Más adelante, si usted sigue leyendo el capítulo, encontramos a Elías quien está desafiando a los profetas de Baal para que se hiciese un tipo competencia, por llamarlo de alguna manera, y diciendo: bueno, vamos a hacer una competencia. Si Jehová es Dios, que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto, y si Baal es Dios, pues que él haga que descender fuego del cielo y que consuma el sacrificio, ¿verdad? Cuando usted lee el texto se da cuenta que mientras los profetas de Baal están preparando todo para el holocausto, dice la escritura que ellos comenzaron a danzar, comenzaron a hacer cierto ritual pidiendo que descendiera fuego del cielo para que consumiera el holocausto. Sin embargo, el texto bíblico dice que nada ocurrió, nunca descendió fuego del cielo. Y el texto dice que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba. Dice que Elías le decía: bueno, griten más fuerte, quizás su Dios está meditando. Y ese es un eufemismo, porque realmente lo que Elías estaba diciendo en el original: oren más, hablen más fuerte, porque quizás su Dios está en el baño. Entonces se estaba burlando de ellos. Por eso los profetas se molestaron con los profetas de Baal, estaban enojados con Elías. Por eso Elías se estaba mofando. ¿Sí está conmigo? De ellos, por el error, porque ellos estaban adorando a alguien que no era digno de adoración. Y Elías entra valentonado, ¿verdad? Diciendo: no, el único que puede resolver este asunto es Dios. El único que puede hacer que descienda fuego del cielo es Jehová de los ejércitos. Él sabía que tenía la batalla ganada, hermanos. Y qué bendiciones cuando nuestra vida va viento en popa. Qué bendiciones cuando todo sale bien. ¿A cuántos les han salido todas las cosas bien? Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Qué pasa cuando las cosas no van del todo bien? Pero todos hemos sentado en una etapa donde todo va bien, donde hay trabajo, hay salud, los papás se encuentran bien, nuestros hijos están bien, pero de pronto una crisis ocurre en el camino.
Una crisis, hermanos, es cuando de repente nos dan una sacudida y de ir todo bien, ahora vamos medios chuecos. Como que algo ocurre en la vida. Bueno, algo parecido le ocurrió a Elías. Elías estaba caminando viento en popa, todo estaba obrando. Elías sabía que Dios estaba con él. Elías sabía que Dios respaldaba la palabra profetizada por él, hermano, porque sabía que tenía Elías sabía que tenía el respaldo de Dios. Y eso es algo glorioso para cualquier hombre, cualquier mujer que sirva al Señor, saber que Dios está contigo. Pero cuando esto ocurre, hermanos, dice que se levantó una mujer llamada, muy bien, excelente, Jezabel. Y dice que Jezabel supo lo que había pasado. Ahora sí, vaya al capítulo 19, los que tienen su Biblia conmigo abierta. Dice capítulo 19, versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, Acab fue y le dijo: Jezabel, ¿sabes qué hizo Elías? ¿Qué hizo? Se burló de los profetas. Dijo que gritaran más fuertes porque a lo mejor estaba meditando. No, le llenó la cabeza a Jezabel, ese Acab. ¿Y qué dice el texto? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, el 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. Entonces envió Jezabel a Elías. ¿Qué dice ahí? Un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas. Y Mano le puso hora. Le estaba dando un plazo de 24 horas. Fíjese bien, dice el texto: si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, Jezabel está diciendo: te quedan 24 horas de vida, Elías, por la burla que acabas de hacer. Has firmado tu sentencia de muerte y prepárate porque vas a morir. Y de mí te acuerdas que a estas horas mañana está tu funeral. Hermano, patitas, ¿para qué las quiero, no? Mire lo que dice el texto. Vea el texto, está interesante esto. Dice, versículo ¿qué? 3, los que están en el texto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cuando Elías se percata de lo que está pasando, dice que vio el peligro, y el peligro lo llevó a reaccionar y a huir de la ciudad. Pero ¿por qué huyes? Si el Dios al que sirves es todo suficiente para obrar poderosamente a favor tuyo. Pero ¿por qué huyes si el Dios que tú estás sirviendo es un Dios suficientemente poderoso para descender fuego del cielo y consumir el holocausto? ¿Por qué huyes? Porque cuando las cosas van bien, cuando todo en casa está perfecto, cuando tu matrimonio está bien, cuando tus hijos están bien, cuando el trabajo está estable, hermano, tú eres cristiano en mayúsculas y marcatexto fosforescente. Pero cuando de pronto algo pone en riesgo tu integridad, cuando de pronto algo pone en riesgo tu estabilidad familiar, cuando de pronto algo pone en riesgo tu matrimonio, cuando de pronto algo pone en riesgo tu estabilidad financiera, hermanos, entonces se activan los mecanismos de defensa que tenemos como seres humanos, y entonces comenzamos a generar opciones para un escape perfecto. Y no es el programa. Dices tú: ¿cómo le hago para salvarme? ¿Cómo le hago para salir de esta situación? Y entonces comenzamos a generar opciones que pudieran ser un medio de escape para salvaguardar mi integridad, para salvaguardar mi vida. Todo iba bien. Cronológicamente no sé cuánto tiempo ocurriría de un acontecimiento a otro, hermano, pero lo que quiero enfatizar, las cosas están bien. Elías está bien seguro de que Dios está con él y que él respalda la vida de su vida, hermanos. Pero cuando recibe un mensaje, y no de texto, cuando recibe una notificación acerca de aquella mujer y le dice que le da 24 horas de vida y que en 24 horas lo estarían cafeteando, hermanos, Elías se aflige, Elías se angustia. Y entonces Elías dice: yo necesito tomar una decisión para salvar mi vida. ¿Sí está conmigo? Y cuando entramos en crisis, no pensamos con claridad. Cuando entramos en crisis, no hallamos para dónde salir. No, es más, se nos olvida la puerta. Cuando entramos en crisis, se nos olvida todo.
no pensamos con claridad, porque estamos en medio de una angustia, hermanos, que no nos permite pensar. Estamos en una situación donde hay gente, hermano, que ha optado por la puerta falsa del suicidio a consecuencia de una deuda, a consecuencia de un problema en el matrimonio, a consecuencia de las burlas constantes en la escuela o en la universidad o en el trabajo, o los conflictos matrimoniales llevan a las personas, porque entramos en una crisis. Todos los que estamos aquí presentes y los que pudieran estar tal vez en la transmisión, en algún momento de nuestra vida nos ha tocado enfrentar una caída. ¿Sí está conmigo? De pronto nos ha tocado enfrentar situaciones complejas a nuestra vida que ponen en riesgo nuestro trabajo, que ponen en riesgo el matrimonio, que ponen en riesgo la familia, y tantito peor. Hay gente, hermano, que ha enfrentado una amenaza, tal vez no de 24 horas. Dice, así va a ocurrir. Entonces uno busca una solución, y en el escape uno puede olvidarse de las promesas de Dios en nuestra vida. Uno se puede olvidar de que no estamos solos. Dios ha prometido que estaría con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Sí está conmigo? Elías se olvidó de eso. Y quiero que siga conmigo en la narración del texto bíblico, y dice: viendo pues el peligro, los que están en el texto, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí ¿a quién? A su criado. Mira el 4. Y él se fue por el desierto. ¿Cuánto? Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué? Deseando ¿qué? Ahí. Lo que está expresando es sus emociones. Él era un deseas. Ya cambió. Ya no es el hombre fuerte, ya no es el hombre con convicción. Ahora es un hombre voluble en su fe, voluble en sus emociones. Y entonces el deseo de él no es contemplar la gloria, el deseo de él es morir, acabar con su vida. Lo que quiere Elías en este momento es terminar la historia. Lo que quiere Elías es adelantarse y no contemplar la gloria de Dios en la resolución del conflicto, y prefiere mejor adelantarse. Y el deseo que hay en su corazón, lo que gobierna en su mente, en sus pensamientos, es el terminar con la vida. ¿Sí está conmigo? Cuando enfrentamos una situación compleja en nuestra vida, la primera puerta que optamos por tocar es la del divorcio. Cada quien por su lado: no te soporto más. Eres una piedrita en el zapato, pero qué piedrita. Y empezamos, hermanos, a la discusión, y empezamos el alejamiento, y empezamos a dañar el matrimonio, porque la situación se nos salió de control. Porque hay cosas que tenemos en control, pero esto a Elías se le había salido ya de control. Elías tenía ya una sentencia de muerte, y le habían dicho: tienes 24 horas de vida, y en 24 horas vas a estar como estos estuvieron. Y entonces entra un descontrol en sus emociones y huye. Y en el huir tiene un deseo de terminar con todo. Ahora, quien conoce nuestros deseos y quien conoce nuestra condición actual es Dios. La familia de Elías tal vez ni siquiera tenía en mente lo que pasaba por la cabeza de Elías, pero Dios sí conocía lo que estaba viviendo Elías. Dios sí conoce lo que usted pasa, lo que pasa por su mente hoy. Hay gente, hermano, que por la mente ha pasado el quitarse la vida. Hay gente que por su mente ha pasado el abandonar el hogar. Hay gente que por su mente ha pasado el abandonar cierta situación que se está viviendo, hermanos, y nadie lo conoce. Muchas ocasiones ni nuestra esposa conoce lo que está en nuestra mente, ni en el corazón, o lo que hay, el deseo que está gobernando nuestra mente y corazón. Pero quien sí conoce nuestra crisis y está consciente de nuestros deseos es Dios. Dios sabía la condición en la que Elías se encontraba. Él sabía que estaba enfrentando una situación compleja en su vida moral, en su vida emocional. Dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
echándose. Yo dije, ¿por qué dice echándose? No diríamos nosotros echándose, podríamos decir y recostándose, ¿verdad? O sentándose debajo del enebro. No, el texto dice, y echándose debajo del enebro, ¿se quedó qué? Y qué mejor escapatoria que dormir, porque en el dormir se te olvida la deuda de Coppel, al menos que tengas pesadilla y te aparezca el chalequito azul. Pero dormido no hay problema. Hay gente que está en crisis y prefiere dormir, no pensar en la situación que se vive, porque el dormir es una buena solución, entre comillas bien grandes, para una crisis. Hay gente que decidió ya no salir más del cuarto por el temor. La hermana Marta mucho tiempo estuvo orando por una persona, ¿se acuerda, hermana Marta? Que no salía del cuarto, un joven. Y ese joven no salía del cuarto por meses, por años, no sé si años. Y la hermana Marta iba a orar, hasta que logró que ese joven saliera del cuarto. Dios a través de ella. Una persona entra en crisis y se le olvida la vida, no atiende a sus hijos porque está en depresión, porque está en crisis, porque está en un ahogamiento emocional y no está pensando en el futuro, sino está pensando en el presente. Y el presente, como es caótico, la mejor decisión es la muerte. Lo pensó, Elías lo pensó. Y dice el texto que huyó y se echó debajo de un enebro. Busqué el enebro, es un árbol frondoso. Suficiente sombra tuvo Elías para descansar. Y ahí, deseando morirse, se quedó dormido. ¿Sí está conmigo? Y el quedarse dormido te hace improductivo. El quedarse dormido no genera, no produces. Hay gente que se levanta a las 3 de la tarde y no porque trabaje de noche, flojito, o porque de plano está en una depresión que no puede salir. Entiende el que trabaja de noche y se desvela y lo que usted quiera, pues entiende, tiene el horario volteado. Pero quien, hermano, día le dicen a uno, ¿verdad? ¿Qué haces en la mañana? ¿En qué trabajas? ¿Qué me dice? No hago nada. ¿Y en la tarde? Descanso. No, pues imagínese. Y hay gente que en el día no hace nada y en la noche tampoco. ¿Y qué estás haciendo? Hay que producir, hay que generar. El que duerme, hermano, no prospera. El que duerme se empobrece. Báñese, peínese. ¿Qué anda haciendo a las 3 de la tarde con pijama? No es posible, eso genera depresión. Es más, cualquier persona que lo vea, no genera, porque no produce. Pero no le puedes decir que produzca porque está pasando en un proceso difícil en su vida emocional. Él no desea vivir, no tiene deseos de vida. Todos debiéramos de tener una ilusión por la cual despertarnos toda la mañana y brincar de la cama y estar de pie y salir adelante en algo. Pero hay gente que se le acaba la pasión. Elías era un hombre activo, lo vimos en los versículos de las palabras, de los verbos que están conjugados, hermano. Y vemos a un hombre activo, pero de pronto ahora lo vemos dormido. No lo vemos levantando un altar, no lo vemos ofreciendo holocausto, no lo vemos orando, no lo vemos convocando a la asamblea, no lo vemos haciendo eso. Ahora lo vemos echado dormido. Tremendo, ¿no? ¿Usted cree que la gente no lo notó? ¿Usted cree que la gente no nota el cambio de una persona activa a una persona pasiva? ¿Pero qué le pasó? Si era una persona tan activa, era una persona tan productiva, era una persona que iba a la oración matutina, era una persona que se congregaba con regularidad. ¿Qué pasó? Una crisis, un golpe emocional. Tal vez todos nos enfrentamos distintos y los pudiéramos estar enfrentando de maneras distintas, pero algo golpea nuestra vida y desestabiliza nuestro proceder. Nos comenzamos a volver improductivos y no se puede vivir de esa manera, hermanos. Dice la escritura: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero ahí es donde entra la primera intervención de Dios, y hay 3 que quiero dejar yo en su corazón. La primera de ellas es que en el proceso Dios te sustenta. Y ahí, cuando Elías se comienza a dormir,
aparece Dios en escena por medio de un ángel. Y dice, y aquí, luego un ángel le tocó, ¿verdad que sí? Y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una ¿qué? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué dice? Pero lo que Dios hace en Elías, primero es sustentarlo. Hermanos, porque mire, el decaimiento se comienza a generar en nosotros. ¿Y qué pasa con una gente que no quiere comer? ¿A poco no se preocupa usted? Es que no quiere comer. Imagínense que mi esposa le dijera a ustedes, hermanos, oren por el pastor porque no quiere comer. Está grave. No, el pastor está grave. Imagínense. Lo primero es que no quiere comer. ¿Y qué dice la gente? Es que tiene que comer, aunque no quiera. A fuerza dele de comer. Ábrale la boca y métale la comida, porque tiene que comer. Y luego cuando ya de plano no quieren, que dice, vamos a ponerle ¿pero un suero qué? Ya parezco publicidad yo con eso. Un suero vitaminado. Y con el suero vitaminado se regenera, se aliviana, se activa, ¿o no? Ayer fui yo con el cuate al hospital, al consultorio. Y en lo que llegaba al cuate de en lo que lo inyectaban, que me compro un suero, ¿verdad? Te lo tomas, te hidrata, hermano. Pero lo que quiero enfatizar es, Dios lo primero que hace con nosotros es sustentarnos. Dios sustentó a Elías y le dio alimento para fortalecer su cuerpo. Primero su cuerpo. Había caminado en el desierto, había cansancio físico, y le dice, levántate y come. Y yo no sé qué tienen las tortas cocidas en las brasas, pero era la experiencia de Elías. Así le hizo la viuda de Sarepta, ¿se acuerda? Y aquí el texto dice que era una torta en las brasas. Bueno, el asunto fue que Dios le dio a Elías lo que Elías necesitaba para hidratarse y para fortalecer su cuerpo. ¿Sí está conmigo? Hermano, usted necesita, Dios está en el proceso que usted está viviendo, y lo primero que Dios hace es sustentarlo. Físicamente Dios nos da la fuerza, nos tiene que fortalecer para estar de pie. Escúcheme, cuando de pronto alguien pasa por una crisis, que alguien muere, cuando mi esposa y yo vamos y visitamos a esa persona, yo le digo, necesitamos estar sobrios, física, emocional y espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una familia que le necesita. Porque todavía hay adolescentes y niños a su alrededor que le necesitan firme a usted. Elías necesitaba todavía tener fuerza para terminar la encomienda que Dios le había dado, pero sin fuerzas es imposible. Y usted necesita, hermano, recobrar el ánimo por la vida y entender que hay una familia por la cual se tiene que luchar todos los días. A veces, aunque no se tengan fuerzas físicas, uno tiene que sacar fuerzas y ponerse de pie e ir a trabajar, porque se necesita el sustento de la familia y tiene que haber una energía. ¿Quién te la da? El único que puede sustentar nuestra vida física se llama Jesús. Él puede hacer la obra en nosotros. Cuando estamos pasando por una crisis, hermanos, el único que conoce la crisis es Dios. Nadie, a veces nadie mete las manos por nosotros. A veces nadie nos sustenta en el proceso de la crisis. El único que tiene contemplado dónde estamos durmiendo de más es Dios. Y Dios va y nos visita en el enebro. Dios va y nos visita en la sombra en la cual nos estamos ocultando. Ahí Dios va y nos susurra al oído y nos dice, levántate y ponte a comer. Y entonces Dios nos comienza a ministrar con palabra, porque no le va a traer una torta cocida. Dios lo va a alimentar con palabra y los va a sustentar con palabra, a través del miércoles, a través del domingo, a través del sábado, a través de la oración matutina, a través de un mensaje en WhatsApp, a través de alguna imagen que usted vea. No sé cómo, pero Dios comienza a trabajar para fortalecer nuestra vida y hacer que nos volvamos a poner de pie. Y la tarea es que volvamos a ser productivos como lo fuimos en el pasado. Elías decía, ya Señor, quítame la vida, se acabó la historia. Pero no me quiero adelantar.
Pero lo primero que Dios hace es sustentarlo. Usted no está fuera de la mirada de Dios. Dios nos ve. Oye, qué feo se siente cuando uno trae sed. ¿Le ha pasado en estos días de calor? No sé qué día yo estaba con mi esposa. Aquí andábamos afuera. Yo sentía como que yo necesitaba hidratarme. Fue el día de las bancas, ¿verdad? Digamos, ¿no sientes así como que necesitas agua? Dijo, ay, sí, yo también. Ah, entonces no nada más soy yo. Entonces vas por agua, hermano, y te tomas agua y hermano, en serio, fuera de broma. Cuando Dios le aparece a Elías para sustentarlo en el Ebro, fue lo más glorioso que Elías vio en ese momento de crisis. Quiero tratar de aplicarlo y ser entendible yo. Alguien le está tocando la puerta para hablarle de Dios y decirle que hay esperanza. Alguien tal vez le pudo haber mandado un mensaje de texto diciendo, aliviánate, hermano, échale ganas, ponte las pilas, vuelve a la iglesia. Es hidratar, es Dios todavía moviendo ángeles, poniendo una torta cocida en las ascuas a nuestra cabecera, diciendo, ponte a hacer algo. Estás perdiendo la productividad que tenías. Hay un altar que todavía puedes restaurar. Hay un pueblo que todavía puedes convocar. No te quedes en el anonimato o debajo de ese enebro haciendo nada. ¿Sí está aquí conmigo? A mí me da tristeza ver gente que era productiva y se volvió improductiva. Dios nos libre de eso, hermano. Dice mi esposa, y muchos dicen que cuando una persona avanzada de edad no le quites el trabajo, porque quitarle el trabajo es quitarle el oxígeno, le quitas la vitalidad. De estar activo en la iglesia, ¿qué va a pasar? Se muere porque esa es su vida. Quíteme el púlpito a mí, me muero. Quíteme a mí el trabajo de Dios, yo me muero. Esto es mi vida. Yo no estoy sufriendo ahorita. Ya di la escuela dominical y ahorita estoy predicando. No sufro. Y si alguien me habla ahorita y me dice, pastor, predica, y me da permiso a mi esposa, y la agenda está disponible, no tengo problema por eso, hermano, porque yo lo disfruto. Pero el día que usted vea al pastor Carlos apagado, que diga, mira, anda todo de clenque, no, ahí sí me muero, porque no puedes quitarte lo que es esencial. Y eso había pasado en Elías capítulo 18. Usted lo vio, Elías convocando gente, restaurando al altar, haciendo oración, llevando eso, y ahora echado bajo del enebro, deseando morirse. Estaba en un proceso complejo en su vida emocional. Pero lo glorioso para mí es que en medio del proceso Dios sustenta la vida de Elías. Dios no está sustentando a usted. Puede decir amén o no decir amén, pero yo sé que Dios nos sustenta en el proceso. ¿Sí está conmigo? Usted no está solo. Dios sabe dónde está durmiendo y dónde está durmiendo de más. Dios sabe. Dios sabe que no tiene ganas de levantarse a la oración. Dios sabe que no tiene ganas de agarrar la Biblia para leer. Dios sabe que no tiene ganas de congregarse y que pudiendo estar congregado está en su casa haciendo nada. ¿Sí está conmigo? Dios sabe. No es el enebro, es su casa. No es el enebro, es su trabajo. No es el enebro, son los amigos. No es el enebro, es una relación. No es el enebro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos tiene atados y nos ha prohibido la productividad con la que antes teníamos y servíamos a Dios? Dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió, ¿qué? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, estoy en el 7, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y esta expresión le está diciendo a Elías, no te vas a morir. ¿Sí está conmigo? No te vas a morir porque todavía tienes cosas que hacer. Así que ni pienses que te vas a morir, porque largo camino te resta. El 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido. Esa palabra subráyenla, si usted subraya su Biblia. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Sí está conmigo? Porque Dios nos fortalece para continuar con la tarea. Hermanos, todos hemos pasado por un proceso difícil. Yo he pasado.
donde dices tú, ya estuvo. Todos lo hemos pasado. No haya uno que diga aquí, pastor, yo no, todos lo hemos pasado. En el ministerio, en la familia, en el matrimonio, en la vida laboral. Nos ha tocado enfrentar, nos ha tocado pisar fondo. Nos ha tocado sentir, decir ya que se acabe todo. Yo lo he pensado. Yo he llegado a un momento donde dice, ya, chao con todo, se acabó. Todos somos humanos. Y a todos nos toca pasar un proceso así. Pero hay gente que decide quedarse así y tú tienes que luchar. ¿Sí está conmigo? Tienes que luchar por sobreponerte. De ahí la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerte a las crisis que enfrentamos, y no todos tienen la resiliencia. Hay gente que cae y no se vuelve a levantar. Ya no lo volviste a ver de pie porque no tuvo la capacidad de levantarse una vez más. Y la gente resiliente es aquella que en medio de la crisis, después de haber enfrentado un fracaso, se levanta y lo vuelve a intentar. La diferencia, hermanos, es que nosotros tenemos una resiliencia sustentada en Cristo, en Dios, que nos fortalece para sobreponernos a las adversidades. No hay una sola persona sentada en esta silla que no le haya tocado un proceso de crisis. No hay una sola persona sentada en una de estas sillas que no haya un día estado debajo de un enebro deseando morirse y acabar con su vida. Hermano, no existe una sola persona que no haya pasado por un momento difícil. ¿Sí está conmigo? Lo interesante es entender que en medio del proceso, número uno, Dios es quien nos sustenta. Eso es algo que yo no debo olvidar. Si alguien me está sustentando y me está fortaleciendo los pies para estar de pie, es Dios. ¿Está conmigo? Ayer yo iba a predicar con los jóvenes y me vine con Misael, lo llevé a la clínica. Y yo ya había preparado lo que iba a predicar ayer con los muchachos. Y le dije a Misael, nada más, llegando al templo, quiero estar en la oficina y que nadie entre a la oficina, porque voy a trabajar. Pero yo me sentía mal, y dije, ay, voy a predicar. Y ahí en el hospital otra vez, en la clínica, en el consultorio, que compro unas pastillas. Y me empastillé. Ahí, ¿verdad? Ya sabe de cuáles tomo, ¿va? Andan pensando mal. Una ketorolaco sublingual. Y dije, Señor, esta me tiene que ayudar y alivianar. Porque a veces ya no quieres, hermano. A veces andas con dolor, andas con, no sé, tantas cosas. Pero si hay algo que no tenemos que olvidar, no estamos solos. Dios es quien nos está sustentando. Y luego yo me gocé el culto de ayer. Yo no sé si los muchachos se gozaron, pero yo sí me gocé. Y al final, haz cuenta que llega un momento del mensaje cuando Dios toma el control completo. Y hasta lo disfruté. Ya no quería ni acabar, pero ya tenía que acabar el mensaje. Ya tenía que darle yo para abajo al mensaje. Pero yo disfruté el mensaje que prediqué con muchachos. De esas veces que dices, tu hijo, lo voy a tanto el cansancio que no tienes ganas de más, pero tú te das cuenta que el que te sustenta es Dios. Lo segundo es que en el proceso Dios te habla. ¿Sí está conmigo? En el proceso, ¿qué? ¿Dios te qué? Dios te habla. Hay gente que te habla para nada. Hace días estaba en la oficina, el viernes que vi al arquitecto, y tenía una llamada perdida. Y yo ya no acostumbro a regresar llamadas, hermano. Así que si usted no tengo su teléfono, mande un mensaje y diga, pastor, soy yo. Y entonces ya le voy a regresar las llamadas, porque me pasó este día. Vi la llamada perdida, ¿quién me marcaría? Y que regreso la llamada, no me contestaron. De ratito me marcan, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Quién habla? Dije yo. ¿Te acuerdas de mí? Dije, ay, no, ya, chao. No, pues si no me dices quién habla, pues no sé quién eres. Soy yo, tu primo de Monterrey. Le dije, no, es una nueva, ¿verdad? Le iba a decir, oh, ¿cómo estás, Anselmo? Ay, sí, no. Le dije, no, pues no sé quién eres, no sé quién eres. Se enojó, hermano, lo frustré. Me dijo de maldiciones y me colgó. Dije, no, este quería otra cosa, este quería dinero, ¿verdad? Era mi primo de Monterrey que quería dinero, pero pues no tengo primos en Monterrey yo. Oiga, hay gente que te habla para nada, pero qué bonito es cuando Dios te habla en el proceso. ¿O no? Dice, no estás solo, yo estoy contigo en el proceso. No, hermanos, cuando Dios dice yo estoy contigo, dame, dale para adelante.
llueva, truene, relampaguee, caiga nieve, hermano, pase lo que pase, usted camine, porque sabe que quien está con usted es Dios. Y Dios le dijo que Él estaría. ¿Quién come en la crisis? No vio a mi esposa, pero levantó la ceja y me dijo, o sea que yo. Y la hermana Madre le hizo así, o sea que la hermana de ella. ¿Quién come en la crisis aparte del hermano de él y yo? Pablo. Pablo estaban allá en alta mar, ¿se acuerdan? Y dice que se levantó un viento huracanado y Dios le dijo, hey, no vas a morir, ni uno va a perecer, todos van a llegar a Roma. ¿Por qué cree que este Pablo dijo, hey, pónganse las pilas, pónganse a comer? Yo me imagino a Pablo cuando leo ese pasaje, ya me salí del texto base, ¿verdad? Pero imagino a Pablo así, hermano, la embarcación así, y Pablo con una pizza. ¿Cómo está? Pablo sabía que no iban a morir, ya Dios se lo había dicho. Ahora, si Pablo se iba así por la deriva y que nada más se tiene que dar así, no voy a morir, Dios ya me dijo que no voy a morir. Imagínense la confianza. Pero Pablo, ¿por qué tendría esa confianza? No hizo eso, estoy alegorizando. Pero ¿por qué Pablo hace eso? Porque Pablo tiene la seguridad que Dios le dijo, no vas a perecer ni tú ni ninguno de la nave. Pero estaba pasando por el proceso. Y qué bonito es cuando Dios te habla y te dice, tranquilo, la deuda va a quedar pagada. Ay, sí, se escucharon bastantes amén. Tranquilo. Ay, sí, tranquilo. El hogar se va a restaurar. Pero como mientras no escuchas, ¿cómo estás? Muerto. En el enebro, echado, 4 de la tarde sin levantarte, pijama, estás almorzando 4:30, ¿quieres cenar? Porque estás en un proceso de crisis. Pero cuando Dios te habla, te levantas y caminas aunque no traigas dinero en la bolsa. Y caminas, hermano, con la seguridad. Y llegas a Coppel y dices, a ver, préstame el crédito, a ver cómo está el mío. Yo creo que Coppel ya me debería pagar a mí de tanta promoción que le doy, ¿verdad? Porque tienes la seguridad cuando Dios nos habla que Él está con nosotros, hermano. Todos la hemos pasado mal en algún momento de nuestra vida. Pero yo observo en el versículo 9, los que tienen el texto conmigo, dice, y allí se metió en una ¿qué? Ya no fue un enebro, ahora fue en una. Y estaba en la cueva, hermanos. Y ahí pasó ¿qué? Toda la noche. Y vino a él otra vez, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora ahí está lo segundo que yo le dije. Dios le habló. Primero le mandó las tortas. Segundo, ahora Dios le está hablando. Elías, ¿qué haces aquí? Ya es hora que salgas. Ya es hora que te levantes y te actives. Pero Elías tenía miedo, hermano. Y la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es su cueva? ¿En qué se está ocultando usted que no quiere salir? Hay gente, hermano, que se excusa con la familia. Es que mi esposo. Y esa es la cueva suya, su esposo. Y su esposo ni en cuenta. Pero usted lo está usando de excusa. Es que mi esposo. Hay gente que usa de excusa el trabajo. Es que mi trabajo, esa es su cueva. Y de ahí no quiere salir porque ahí se siente seguro. De ahí no se mueve porque usted en el trabajo usted está seguro, ahí está estable. Elías no salía de la cueva, no, que no me encuentre Jezabel. Y la cueva era la seguridad. Primero el enebro y luego la cueva. Y de ahí de la cueva está bien. Pero ¿quién aparece en la cueva, hermano? Dios. Y le dice el Dios a Elías, ¿qué haces aquí? Ya te saqué del enebro, ahora te metiste a la cueva. Tremendo, ¿verdad, hermano? Yo no juzgo a Elías porque cada quien. Imagínense, Elías le dijeron, de aquí a 24 horas, igualito. No, pues, dije yo al principio, patitas, ¿para qué las quiero? Nos vimos, yo tengo que buscar mi seguridad. Pero entonces Dios le dice a Elías, tranquilo, no te va a pasar nada. Esa mujer no te va a tocar. Esa mujer no te va a destruir.
pero necesito que te salgas. Necesito que te levantes. Hermano, hay gente que no se quiere levantar. Hay gente que por más que uno trata de animar a buscar a Dios, no quieren buscar a Dios. Están contentas en su... ¿Sí está conmigo? Están contentos en su enebro, o están contentos en su cueva. Y entonces dice que Dios le apareció a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces dice que hubo un terremoto, un temblor, hubo un viento, y en todo eso no estaba Dios. Dice, luego se vino un viento apacible, un silbido apacible, y Elías cubrió su rostro, porque Elías percibió que en esa presencia apacible estaba Dios mismo enfrente de él. ¿Sí está conmigo? Qué tremendo, ¿verdad? Estaba yo peleando con el texto. ¿Por qué Dios primero permite que pase un terremoto, luego un viento y luego ese silbido apacible? A veces queremos algo extravagante. No, hermano, en el silencio Dios se le manifiesta a Elías y le da esa certeza y esa seguridad que ahí estaba Dios con él. ¿Sí está conmigo? No está solo, hermano, pero yo necesito que usted se ponga de pie y salga de ese enebro. Va a salir todo espinado, va a salir todo revolcado, pero necesita salirse de ahí. Ya no duerma todo el día, por favor. No hablo literalmente, hablo en el sentido figurado. Y si está durmiendo literal, ya levántese. Yo no sé por qué, pero después de que llegué a los 40, como y me da sueño. Despierto y me da un hambre. Y yo pensé que eso nada más era para mí, pero es para todos, porque veo que algunos se sonrojan, ¿verdad? Pero hermano, eso es normal, pero lo que no es normal es no levantarse. Si usted va a estar en su casa, levántese, quítese la pijama, póngase un pantalón bien, zapatos, tenis, una camisa, báñese, perfúmese y siéntese a trabajar lo que va a hacer. Bueno, a lo mejor su trabajo no es estar sentado, pero corte el zacate bien perfumado. Pero todavía trae las lagañas de acá, man. Ya no sabe si es zacate o es lagaña. No, actívese. Finalmente, escúcheme. Lo que yo observé en el texto es que en el proceso Dios reivindicó a Elías. Dios lo volvió a poner a trabajar. Y eso es lo que cualquier otro desea, que le devuelvan el dinamismo que tenía anterior. Dios le dijo a Elías: levántate y come, porque el largo camino que yo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y me han buscado y me buscan para quitarme la vida. ¿Usted cree que Dios no sabía eso? Mire lo que dice el 15, léalo conmigo el 15, en la primera parte. ¿Qué dice? Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tú. Dios le dice a Elías: ponte a jalar, regrésate, lávate la cara, ponte de pie y sigue caminando, porque todavía tienes cosas que hacer. Y algunos pensamos que la historia ministerial se acabó. Algunos pensamos que la historia de la vida familiar se acabó. No, hermano, todavía hay cosas que hacer. Todavía tenemos que celebrar los 50 años de matrimonio de la hermana Estela y del hermano Efraín. Así que el hermano Efraín todavía tiene que ponerse de pie, porque el 7 de septiembre se celebran los 50. Ya estoy yo hablando de más, ¿verdad? No, y uno dice: no, ya, no, ¿cómo nada? Dice el hermano Efraín cuando lo veo: pastor, yo ya nomás estoy tirando polilla. Y hermano Efraín: más allá afuera, pero aquí póngase a trabajar. Ayúdeme a orar por las personas así con la silla de ruedas. Pero algunos ya queremos acabar con la historia. No, Dios dice: le dice Dios a Elías: levántate y vuélvete al camino, porque todavía tienes que ir a ungir al siguiente. Y hay profetas que no han doblado su rodilla ante Baal, así que no te creas la última Coca-Cola. Todavía hay mucha más gente íntegra que ha decidido no doblar sus rodillas ante Baal. Pero ponte a trabajar, hermano, todavía hay mucho que hacer. Yo todavía quiero ver a mis hijos casarse, si Dios me presta vida, y ver a mis nietos crecer también. Todavía tenemos que ver el proyecto en Sánchez realizado. Dicen:
tocó uno y se sentó aquí. Aquí estaba sentado, en este. Y yo estaba sentado acá. Llegó hace años, hermano, y dijo: no, pues nosotros llegamos a lo ya hecho, pastor, ya no hay nada que hacer. Por dentro pensé yo, si supiera lo que viene, hermano. Y hay gente que llega y ve que está, aleluya, aquí hay pedidera, nos vimos y se van, que no quieren jalar. Otros están contentos cuando se les digo: se va a hacer una pared falsa aquí, vamos a quedar más chiquitos. Gloria a Dios, más chiquitos. No, hermano, nos vamos a ampliar para allá. Pero ya andan aventando los tenis. Pero llega el cumpleaños y recibimos la blusa. No, pues ya no reciba nada, pues ya no quiere más. Dijo el hermano José Ortiz, ¿verdad? No está, pero dijo el hermano José Ortiz: yo a los 60 me jubilo. Ahí anda, y anda cobrando 60 y más, y todavía está trabajando y predicando. Tiene una iglesia creciente, del Señor. Yo no sé qué proceso está viviendo usted. ¿Cuál es la nube que no lo deja ver con claridad? Yo no sé si está debajo del enebro o está en la cueva, o ya Dios le dijo: ponte de pie y siga caminando, porque largo camino te resta. Si está conmigo, todavía hay más que hacer para Dios. Pero Elías tuvo que ponerse de pie, desafiar su pensamiento. A veces el pensamiento es el que nos tiene frustrados, hermano. ¿Sabe cómo murió Jezabel? Léalo. Jezabel tuvo la muerte más horrenda que pudo haber tenido esa mujer. Sus restos se los comieron los perros. Y el viento esparció el desierto. Si usted quiere saber dónde quedó, sabrá. No hay registro, no hay una tumba de esa. ¿Verdad? Cuidado cuando alguien se levanta contra el hombre que Dios levantó, porque su historia es triste. Y Dios reivindicó a Elías, y Elías cumplió la encomienda hasta el punto de lanzarle su manto al sucesor, que sería Eliseo. Entonces, hermano, ¿cuál es el proceso que está viviendo? ¿Qué tan capaz es usted de restaurarse? ¿Qué tan fuerte es la capacidad de resiliencia para ponerse de pie y decir: Señor, me vuelvo al camino una vez más? Me sacudo, me limpio y sigo caminando, porque Dios está con nosotros, hermanos. Quiero invitarle a estar de pie, por favor, y vamos a orar. No venga forzado al altar. Si desea venir al altar, venga al altar. Si usted está pasando por un proceso, venga al altar. La invitación nunca la restringo, no la quiero restringir, pero no venga forzado. No diga: voy a ir. No. Si necesita venir, venga al altar. Y venga a decirle a Dios: yo necesito estar de pie. Cada quien sabe en qué situación se encuentra, hermano. Eso sí se lo aseguro. Usted sabe en qué situación se encuentra. Venga al altar y dígale a Dios: necesitamos estar de pie. Venga al altar. Ábrale a Dios su corazón. Dígale a Dios: yo necesito vencer el temor. Dígale a Dios: yo necesito vencer el temor. Venga al altar un momento. Permítame hacer una oración por usted. Voy a pedir